conflicto de residencias en Guipúzcoa y ahora también en Vizcaya, ahora también está empezando a visibilizar, como se ha dicho, un sector muy feminizado y también muy precarizado. Ha permitido, y esto es una de las bondades de este proceso, ¿no? De este conflicto, de esta lucha colectiva, ¿no? De trabajadoras de residencias, poner sobre la mesa la imprescindible labor de los cuidados. Un trabajo, ¿no? Necesario para sostener la vida. Y luego, también otra de las funciones importantes ha sido, en Guipúzcoa fue también poder demostrar cómo, aunque sí que es difícil y sí que es complicado y es costoso, desde la administración se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas, se pueden cambiar y hay que aprovechar ese espacio, ¿no? Vale, para poder situar este debate, aunque sea brevemente, conviene situar que la Ley de Servicios Sociales de 2008 es la que regula el sector, ¿no? A veces hablamos de la Ley de Dependencia, pero la Ley de Servicios Sociales es más amplia y es por la que se rige también la Diputación, ¿no? Entonces, tiene como objetivo promover y garantizar tanto los servicios como prestaciones en este ámbito, pero también en otros, ¿no? O sea, recoge tanto la dependencia, discapacidad, los menores en situación de desprotección, también la enfermedad mental, la violencia machista y la exclusión social. Y establece a quién le corresponde cada competencia, ¿no? De quién es responsabilidad dar un buen servicio. Y también otras cuestiones importantes, como son los principios que rigen el sistema, que si de verdad se siguieran, pues a lo mejor no estaríamos en esta situación. Y ahora es importante recordar que nos encontramos en un momento fundamental, en un momento casi histórico, podríamos decir, ya que el 25 de diciembre de 2016, es decir, este año, ya faltan unos poquitos días, los derechos que recoge la ley, que hemos dicho que es de 2008, que ya lleva unos cuantos años en vigor, pero pasan a ser universales y subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Universales, que son para todas y todos, ¿no? Para toda la ciudadanía. ¿Y qué significa subjetivos? Subjetivos significa que no nos pueden decir que no hay presupuesto, que son unos derechos igual que son sanidad o igual que es educación. Entonces, cuando vamos al ambulatorio, pues no nos dicen ya no te puedo atender porque se ha cubierto el cupo, ¿no? Ya no atendemos más, sino que al ser un derecho se tiene que ofertar, ¿no? Y en esa situación se van a encontrar todos los servicios sociales recogidos en la ley y entre ellos las residencias de personas mayores. Bueno, entonces esto es fundamental, primero porque son unos derechos que podemos reclamar tanto por vía administrativa como también incluso podríamos reclamarlos en el juzgado por vía judicial, pero también de una manera simbólica pasan a estar a la par, ¿no? Que otros derechos que tienen un mayor respuesta social, ¿no? O que tienen es verdad que cada vez que hay recortes, bueno, que los ha habido en otros sectores, pero sí que la sociedad está algo más concienciada, ¿no? Que lo que pasa en el ámbito de los servicios sociales, donde muchas veces se entiende, bueno, pues que son ayudas o que son, pero se tiene otra consideración. Vale. Muchas veces seguro que hemos escuchado que el conflicto de residencia, sobre todo la diputada, ¿no? Lo dice de manera frecuente, que esto es simplemente un problema laboral, ¿no? Y que como es un problema laboral, pues que esto lo tienen que solucionar tanto los sindicatos como la parte empresarial y que aquí sobre este marco laboral pues que no es espacio de la administración involucrarse y que entonces, bueno, pues que será la labor de los sindicatos arreglarlo. Entonces, bueno, es cierto que la labor de los sindicatos es fundamental y que también lo fue en el conflicto de residencias de Guipúzcoa, pero desde luego el rol de la administración no es tan neutral, ¿no? Ni mucho menos como nos quieren hacer creer. Como ya se ha dicho y se ha comentado anteriormente, una de las demandas fundamentales de las trabajadoras del sector es la mejora de los ratios de atención directa. Es decir, lo que ya decíamos, ¿no? Incrementar el número de personal que atiende a las personas residentes. Esto, por supuesto, no solo revierte en la mejora de las condiciones laborales, porque se puede repartir el trabajo y esas situaciones que nos comentáis pues no se darían en mucha menor medida, pero desde luego repercute en la calidad de la atención de las personas que se encuentran en sus residencias. Entonces la Diputación de Vizcaya dice una y otra vez, ahora bueno, parece que en esta reunión que tenéis empieza a cambiar de opinión, pero bueno, ya veremos,
que no pueden hacer nada porque es competencia exclusiva del gobierno vasco, ¿no? Que compete al gobierno vasco esta cuestión y que entonces no pueden hacer nada. Vale, es cierto que la Ley de Servicios Sociales establece en su disposición adicional cuarta, pues si queréis verlo, que es responsabilidad del gobierno vasco regular los requisitos materiales, funcionales y de personal. Es decir, no solo cuánto personal tiene que ir a las residencias, sino cuando hablábamos que el comedor o que el salón está lleno, pues también lo que tiene que decir es cuántos metros tiene que tener ese salón y cuántas personas entran, con los requisitos materiales y también los funcionales, ¿no? Qué servicios hay que dar, qué tipo de atención se tiene que prestar. Pero bueno, además de ese artículo que le otorga competencia al gobierno vasco en la regulación de servicios, que es básicamente lo que hace el gobierno vasco, porque la mayoría de los servicios están en manos o de las diputaciones o de los ayuntamientos, también el artículo 22 de la ley lo que establece es que los centros residenciales para personas mayores son servicios de atención secundaria y por lo tanto la prestación del servicio compete a la diputación. Esto todavía queda más claro en regulaciones posteriores como la cartera de servicios. Bueno, por lo tanto, la Diputación de Vizcaya, por mucho que diga que es de responsabilidad del gobierno vasco, es responsable y puede decidir cuál es el modelo de atención que se tiene que ofertar en Vizcaya, siempre y cuando respete los requisitos mínimos establecidos en el gobierno vasco. Esto es fácil de entender, ¿no? Como si vas a hacer una obra en casa, pues tendrás que cumplir los requisitos mínimos, la casa sea de habitabilidad o lo que quieras, pero luego, como es responsabilidad tuya y vas a pagar tú además, pues puedes pedir todo lo que quieras, por supuesto, siempre y cuando respetes el mínimo. También se ha dicho, y podemos andar más tarde, que no solo es responsabilidad de la Diputación gestionar esos servicios, también es responsabilidad de la Diputación inspeccionarlos y controlarlos, ¿no? Vale. En Guipúzcoa, ya en el 2007, es decir, ni siquiera en la legislatura que estábamos con anterioridad, un decreto foral establece unos requisitos muy superiores a los establecidos por el gobierno vasco, que los establecidos por el gobierno vasco son, como se ha dicho, del 98. Sí, sí. Y cuando estábamos en el 98, no sé si os acordáis, para entrar en una residencia tenía que ser una persona, no sé tan feo, que era una persona válida. Sí. Y sin embargo ahora, pues como bien habéis explicado, los niveles de dependencia pues son altísimos, ¿no? ¿Cuántas personas hay en silla de ruedas? Eso también supone mayores dificultades, con lo cual está claro que esos ratios respondían a una realidad que ya no existe. Entonces, es cierto que cuando la Diputación establece unos requisitos superiores, no puede solicitar esos requisitos para las residencias que son exclusivamente privadas. Pero de esas exclusivamente privadas, pues hay pocas. O sea, la mayoría tienen plazas concertadas, ¿no? Y entonces, una vez que la Diputación decide que quiere contratar un servicio con una residencia, pues por supuesto en el pliego de contratación le puede exigir mayores requisitos. Una de las principales características del sector, y ya lo habéis comentado en Vizcaya, pero sobre todo en Guipúzcoa, es que el 84% de las plazas autorizadas, el 84%, son gestionadas, o al menos lo eran, por entidades con o sin ánimo de lucro, pero estaban financiadas por la Diputación de Guipúzcoa. Y de ese 84%, el cacho que nos queda ni siquiera muchas veces estaban llenas, ¿no? Entonces, cuando se dice que esto es como un sector cualquiera, pues pocos sectores habrá, ¿no? En pocos sectores se establecerán negociaciones colectivas donde una administración tenga tanto que decir. Porque cuando nos decían, no, pero esto no entiendo por qué se mete la administración, ¿no? Cuando se va a negociar el convenio del metal, no entra la administración, de hombre, sí, pero la situación no es la misma, ¿no? Porque el nivel de... Si el sector depende completamente de la financiación de la administración, ¿no? Si la Diputación dejara de financiar las residencias sería insostenible, ¿no? Eso no se podrían mantener. Bueno, en Guipúzcoa el 84% equivalía a 4.800 trabajadoras del sector, que son muchas personas, ¿no? Bueno, otra cuestión fundamental es, y que yo creo que sirvió mucho a la hora de buscar soluciones para solventar el conflicto, era que la tarifa de que se abonaba a las residencias tenía una estructura muy clara. Entonces, estaba claro que un 70% era para la parte laboral y el otro 30% era para lo que tenía que ver con gastos de hospedaje, alimentación y otros conceptos. Por lo tanto, cada euro que se daba a las residencias tenía un destino claro. Es cierto que era un destino teórico,
que luego cada residencia podría ver cómo lo organizaba, es decir, mientras respetara el convenio y mientras respetaba las condiciones que se establecían, si luego era capaz de conseguir, no sé, algunos descuentos en algunos proveedores y con eso conseguía mayor beneficio, pues bueno, será que lo sabía hacer mejor. Pero siempre y cuando respetara esos básicos que estaban en el contrato. Otra herramienta de utilidad fue que en un contexto que estábamos de menores ingresos se pretendía limitar el beneficio económico, ¿no?, el beneficio de las empresas o beneficio industrial, y se limitó a un 3%. En todos aquellos contratos o convenios donde se computaba un beneficio, lo que se hizo fue limitarlo, y por lo tanto dentro de esa tarifa solo un 3% podía ser destinado a beneficio de la empresa. Vale, durante la legislatura que estuvo EH Bildu en el gobierno foral, pasamos por dos convenios, ¿no?, por dos fases de negociación. Una de las cosas fundamentales fue que estos procesos fueron una apuesta estratégica de toda la Diputación, no era solo del Departamento de Política Social. Era un compromiso de la Diputación en su conjunto y por lo tanto se asumieron los incrementos necesarios trayéndolo de otros departamentos y de otras cuestiones que no se consideraban tan prioritarias. En 2013 supuso un incremento de 8 millones de euros las mejoras laborales y en 2015 de 11 millones de euros en 2 años. Es verdad que la particularidad de la negociación de 2015 fue que el 7 de julio entró en vigor unas reformas laborales que complicaban la negociación. Entonces, bueno, pues tuvo que ser de manera diferente. Podemos luego entrar si os interesa. Tenemos un tiempo limitado, pues continúo. Otras medidas fueron, durante todo el proceso de huelga, se establecieron también medidas concretas para intentar que no se enquistara la situación. Por ejemplo, una fue en las entidades donde había personas que estaban haciendo huelga, se les pedía mensualmente conocer cuáles eran esas personas que habían hecho huelga, durante cuánto tiempo habían hecho huelga, para de esa manera descontarles de la tarifa el dinero que se habían ahorrado esas empresas. Como decíamos, todavía van a conseguir... Han dicho que eso lo están estudiando. Están tirando bajo esta una de nuestra huelga. Claro, decíamos, si nosotros decimos que el beneficio máximo es un 3% y cada euro que se destina a las empresas tenía un fin teórico, pues no se estaba cumpliendo ese fin, porque era para pagar a las trabajadoras de la residencia, pues entonces no lo vamos a abonar. Bueno, y eso fue lo que se hizo también en los procesos de huelga. Otras cuestiones fueron en las estancias temporales que se hacen para personas que están más pensadas en que las personas cuidadoras tengan un espacio de respiro y puedan descansar, pues se dijo que como nuestro bien principal era proteger a las personas en situación de dependencia, pues que no iba a haber estancias temporales en las residencias que hubiera personas en huelga, porque claro, necesitaban una calidad de atención mayor. Porque una persona que está ya en una residencia, pues al menos la controla, sabe cuáles son las dinámicas y conoce la situación, pero sin embargo, si entra solo para 15 días, pues el nivel de, ¿no?, que hay muchas personas además que les puede desestabilizar mucho según cuál sea su situación. Bueno, pues no era posible hacerlo si no se estaban dando todas las condiciones como estaban establecidas. Bueno, otras cuestiones eran las inspecciones, ¿no?, de los centros en huelga, porque es cierto que las inspecciones respecto a si se cumplen los ratios o no, eso es competencia del Gobierno vasco, de inspección de trabajo, pero la inspección en cuanto a la calidad de los servicios sigue siendo competencia de la Diputación. Y por lo tanto se veían situaciones también donde esos servicios mínimos, que además se iban incrementando, pues se podían utilizar con más gracia o menos. Claro, si tú todos los servicios mínimos lo ponías en horas donde no eran a lo mejor las horas punta, las horas donde eran más necesidad, pues el efecto y la repercusión de la huelga de la residencia iba a ser mayor, ¿no? Y a lo mejor pues también los familiares de esas personas pues podían entender que los perjuicios que estaba causando la huelga eran mayores, ¿no? Entonces por eso se pactó también con el Gobierno vasco que esos servicios mínimos tuvieran un calendario y que respetaran al menos en ciertos horarios, que a pesar de que hubiera servicios mínimos tenía que haber gente por la noche, que tuviera una calendarización. Bueno, otras medidas por el estilo, como no recomendar ingresos permanentes cuando la huelga llevaba mucho tiempo, bueno, etcétera, etcétera.
Ante esto, pues las presiones también fueron muchas y Adegi, la patronal guipuzcoana, también Lares, la patronal sin ánimo de lucro, pues sobre todo Adegi, pues lo que optó fue por judicializar el proceso. Y entonces lo que hizo fue pues denunciarnos por todos los medios que se le ocurrió, por vía administrativa, vía laboral, también incluso por penal, tuvimos que ir a la fiscalía a declarar y todo. Y entonces en todos estos procesos pues no pasó nada, por supuesto se cerraron los casos antes de continuar, o sea, en cuanto hubo una primera investigación, pues no fue adelante, porque no tenía sentido, ¿no? Es más, en el proceso penal se dijo que el proceder de la Diputación era legítimo, por lo cual no hubo ningún problema. Pero bueno, esto nos da cuenta también, ¿no?, de las presiones que tuvimos que aguantar también por parte de la patronal y de las empresas. Porque es cierto que hay que poner el foco en la Diputación, ¿no?, que es la Diputación quien tiene la responsabilidad. Pero bueno, también tenemos el riesgo de que las empresas se pongan de perfil y ahora utilizan el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues es responsabilidad un poco de todas y de todos. Bueno, una de las cuestiones que sí que quería responder cuando os han dicho que es que qué pasa la situación ahora de las residencias en Guipúzcoa y que también no se hizo porque si no estaría en huelga, bueno, pues hemos recordado que hubo un cambio de gobierno y que la actitud de la diputada actual pues está siendo bien diferente en Guipúzcoa. Por ejemplo, del acuerdo que hubo del último convenio, que se abonaba una primera parte el primer año y una segunda el segundo año, pues el segundo año no lo han abonado, a empezar, a los centros. Y luego, por otro lado, lo que están proponiendo es una tarifa marco para toda la legislatura, acordar una tarifa marco para toda la legislatura que dicen para que dé estabilidad a las empresas y que entonces las empresas tengan claro cuáles son con el dinero que pueden contar la legislatura y que luego ya cada empresa negocie con las trabajadoras y considera oportuno. Es decir, esto va a suponer pues, muchas dificultades para cualquier negociación. Con lo cual, cuando se dice que aquello que se hizo está generando ahora situación de inestabilidad, pues es contar parte de la realidad, por lo menos. Entonces, simplemente, y para dejar el turno a las preguntas, que va a ser lo más importante, pues destacar que si esto fue posible en Guipúzcoa, también fue porque hubo una unidad política y sindical, porque se quería lo mismo, tanto desde la administración como desde el ámbito de los sindicatos. Por eso fue posible conseguir todas estas mejoras. Y luego cuando hablábamos del modelo, que es cierto que cuando se opta por un modelo externalizado y por un modelo donde la gestión de los servicios de cuidado se mercantiliza, ¿no?, se privatiza, pues que bueno, esto es cierto que es una opción y que es una opción política y que es cierto que se puede hacer, pero eso desde luego no significa que quien es titular del servicio tenga menos responsabilidad. Al revés, si opta por ese proceso, los niveles de control y de inspección tendrán que ser mucho mayores y la responsabilidad directa sigue siendo de quien es titular del servicio, ¿no? Cosa que parece que todavía nos está costando asumir.